la mayoría hayan leído el mensaje del chat. Y pues qué bueno que se dio la virtualidad, la verdad de que era lo más propicio para esta ocasión. Así de que espero que estén ya de la comodidad de su hogar. La comprobación de lectura que estaba programada para hoy, pues es queda suspendida porque los exámenes, de acuerdo con la normativa vigente, deben de ser presenciales. Entonces vamos a trabajar una clase normal el día de hoy. Y pues el material que se iba a emplear o que se empleó, que ustedes leyeron, pero que no se evaluó hoy en la comprobación, pues es motivo de evaluación para el segundo parcial del 25 de septiembre. Entonces, no es tiempo perdido, jóvenes. La verdad es que hoy pues han ganado un poco de tiempo para seguirse leyendo el documento y entenderlo de mejor manera. Así de que hoy vamos a trabajar una clase normal. Ya les compartí, ya vieron ahí en el chat, ya se compartió el link para que registren su asistencia. No sé si ya lo vieron. Excelente. Muy bien, entonces ahí registren ustedes su asistencia y vamos a trabajar esta tarde. Esta noticia me gustó. Sigo con las encuestas de esta institución que se llama Manpower, que es de contratación de personal. Ellos dicen que los sectores para expectativa de empleo en Guatemala, dicen ellos que para los próximos meses el 40% de las empresas en esa encuesta planea incrementar su planilla. El 14% por mandar nuevamente el link de asistencia, se borró, ¿no? Es que como ingresé un poquito tarde, pues, antes de que iniciara, no sé si ya se había mandado con anterioridad, entonces Sí, ahí cuando está. no apareció. Sí, ya se había mandado. Ahí estamos, no hay pena. Gracias, Lick, te lo agradezco. Claro, a la orden. Entonces, eh, el 14% espera reducir su planilla, o sea que se espera un incremento de empleo, ¿verdad? 43% planea no hacer cambios y el 3% no saben. Motivos para contratación o reducción de personal. Las razones para contratar personal, el 31% de los empleadores manifestó que es la expansión de la empresa la principal razón para aumentar personal. Luego, el 25% indicó que los esfuerzos de diversidad están abriendo nuevos puestos. Luego están los avances tecnológicos, requieren más expertos. El 20% estima que las nuevas inversiones requieren más empleados. Y el 19% expresó que para mantener la competitividad se requieren nuevas habilidades. Razones para reducir personal. De acuerdo con esta encuesta de Manpower, el 40% respondió que los cambios en el mercado han reducido la demanda de algunos puestos de trabajo. Luego, cambios económicos afectan la plantilla laboral. Ese mismo 27, otro 27%, reducción de la plantilla obedece a demanda del mercado. Otro 27% justificó por la optimización de procesos. Y el 17% considera la automatización. Entonces, miren, optimización y automatización están propiciando el desempleo. Y bueno, ya entrando en materia con la clase, ayer se quedaron pendientes de estas preguntas. Entonces, les voy a dar 5 minutos, jóvenes, para que lo analicen. Y ahorita les voy a preguntar a algunos de ustedes con relación a lo que se platicó esta semana de las crisis. ¿Qué tienen en común las crisis? ¿Qué causas provocan las crisis? ¿Y qué pueden hacer los países para mitigar los impactos de las crisis?
Lick. Sí, Freddy. ¿Alguien iba a preguntar algo? Me escucha. Sí, Ah, Luis. tenemos que responder las preguntas o cómo así, me confundí. Bueno, O está ustedes, preguntando que tienen como las crisis a sí, nivel general. ustedes analicen esas preguntas y yo les voy a preguntar, valga la redundancia, algunos de ustedes dentro de un ratito, unos 5 minutos. Ah, ok, muy bien.
Bueno, ahí está José Guarán. Joven, ¿está José Guarán ahí? No. José Guarán se encuentra. Buenas noches, licenciado. A ver, José, con relación a la primera pregunta, ¿qué tienen en común las crisis? Pues lo que tienen en común es que todas implican una caída en la producción. Muy la bien, actividad todas, económica. excelente, muy bien, todas tienen una caída en la producción económica. Para usted, Jennifer Guzmán, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Yo digo que hay inestabilidad financiera. En las crisis hay estabilidad financiera. Inestabilidad. Inestabilidad. Muy bien, Jennifer. Gracias. Vamos con Kenneth Revolorio. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches para Kenneth. ¿Qué tienen en común las crisis? Fíjese, licenciado, que bueno, como prácticamente todas las crisis que analizamos en este término son económicas. Entonces, prácticamente lo que tienen en común son rupturas dentro del ciclo económico. Generan una caída abrupta, como bien lo estaban mencionando los compañeros en otro argot. Y obviamente hay un incremento en el desempleo, reducción del consumo, inversión y una pérdida generalizada de confianza en los mercados. Eso es lo que considero que ocurre y lo que Muy tiene en bien, común. excelente, Kenneth. Gracias, muy amable. A ver, Linda Sáenz, vamos con la segunda pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué causas provocan las crisis? Sería una inflación en los precios, también como una disminución en las exportaciones y poca demanda de los productos, ¿verdad? Pero vamos, ¿qué provocan? Esos son efectos, pero vamos, ¿qué es lo que provocan las crisis? Desconfianza en los inversionistas. Ok, hay una pérdida de confianza en la actividad económica. Entonces eso puede provocar una crisis. Muy bien, gracias, Linda. A Ludwig Manuel Argueta. A ver, Mario Rosa. Antes Podría ser un casi que Perdone, que estoy en medio de un desfile y se ve demasiado ruido. Perdone. ¿Desde qué pasó ahí ustedes? ¿En dónde andan metidos? Anda trayendo la antorcha, dice. Pero mucha... ¿Están en clase o están chingando en una fiesta, una antorcha? Pero enfóquense en algo. A ver, Mario. no comentar, ¿verdad? Que podría ser como lo que pasó en Malasia, de casi que hubo un rompimiento institucional, así del Estado de Derecho, lo que viene generando una crisis también, no solo económica, sino que política en todos los sentidos. Ok. No puede contestar Ludwig. ¿Entonces por qué se conecta? ¿Está en la antorcha o está en la fiesta o está en la clase? Bueno. Gracias, Mario. Excelente. Eso es lo que provoca las crisis. Y por último, a ver, María José Sierra. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las causas de la crisis? Yo había investigado y también viendo un poco el documento que teníamos que hacer para la comprobación de hoy, y había colocado como en línea con lo que ha dicho la compañera Linda, tal vez la especulación. También puse que guiada por la pandemia del COVID, que también podría ser por causas como sanitarias, ¿verdad? Ya un poco fuera del control de política. También por temas políticos como tal, como las guerras o los conflictos armados, que también generan inestabilidad. Y por fallos en el mercado financiero, como las crisis financieras que ya hemos vivido. Ok, gracias, María José. Y una pregunta para todos, jóvenes. ¿Cuáles son los cuellos de botella que provocan las crisis? Que hay mucha producción por parte de las empresas, pero ya las personas no tienen capacidad de comprar todos esos bienes. Ah, muy bien, Katie. Así es, ya tiene lista su banda para el desfile de la banderada el lunes. Muy bien.
Así es, gracias. Esos son los cuellos de botella, que hay un exceso en la producción y la demanda no tiene suficiente capacidad de compra. Entonces eso también es una de las principales causas de las crisis. Y la última pregunta, ¿qué pueden hacer los países para mitigar los impactos de las crisis? Ayer cuando terminé la clase dije de que hay cosas que son inevitables. Una crisis es inevitable, más en países como el nuestro, que somos vulnerables a lo que pueda pasar en las economías desarrolladas. Pero bueno, los impactos de la crisis, ¿cómo se pueden mitigar? Omar de Jesús López. Sí, Nick, dependiendo del enfoque que tomemos, por ejemplo, en temas políticos, podemos mitigarlo a través de un fortalecimiento en las instituciones políticas que involucran el tema de estabilidad y seguridad de los inversionistas. En temas financieros, tener un sistema correcto, certeza jurídica. En temas financieros tenemos que tener un sistema bastante, así como lo tenemos ahorita con la Superintendencia de Bancos, que es de supervisión. Eso mitiga mucho las crisis, por eso la quiebra de Banco de Café no fue relacionada a 2008, sino que fue por parte de una intervención de la CIL, que estaba aliando pues, que no afectara a nosotros. Correcto. Entonces así mitiga el Estado. Correcto. Y para el tema fuera de, volvemos también al fortalecimiento de instituciones públicas, por ejemplo, en los temas sanitarios, ¿verdad? No lo podemos controlar, pero una institución fuerte en temas de salud puede ayudarnos a mitigar la crisis. Muy bien, gracias. Y para cerrar, Verónica Roblero, ¿está por ahí? No. Sí. Buenas noches. Mire, desde su perspectiva, desde su apreciación, ¿qué pueden hacer los países para mitigar los impactos de una crisis? Por medio de una política fiscal. Disciplinada, ¿verdad? Uh-huh. ¿Eso qué implica una política fiscal disciplinada? Por ejemplo, después de la crisis, tal vez por medio de subsidios. Miren, una política fiscal disciplinada es de que el déficit fiscal no sea alto. Entonces es el control del gasto público. Control del gasto público. Pero digamos, recordemos de que una crisis financiera, una crisis económica se puede superar por medio del gasto de gobierno. Pero hay un tema central, que eso sí tiene que aplicar para cuando hay o no hay crisis, que es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es algo muy, muy delicado y eso tiene que combatirse sin crisis. Con o sin crisis siempre tiene que combatirse el tema de la corrupción, porque si hablamos de una crisis política como la que vimos en Guatemala en el año 2015, su origen está en la corrupción, pero tuvo impactos económicos. Muy bien, jóvenes, entonces este tema lo vamos a agotar de la crisis y ahora pues vamos a entrar en materia con lo que vamos para hoy, una burbuja económica. Nick, ¿sí? Solo una preguntita, ¿y a través de fomentarlo de la inversión también se puede salir de una crisis o solo ayudaría como que a estabilizarse? Sí, lo que pasa es que acuérdense ustedes de que cuando hay una crisis la inversión no llega. Se puede fomentar la inversión, atraer inversión, pero en época de crisis lo que menos buscan los capitales golondrina o los inversionistas son países con crisis. Lo que siempre van a buscar son países estables y mejor con bonanza económica. Porque, digamos, usted no quisiera irse a meter donde hay problemas, ¿verdad? Entonces, por supuesto que el mejor de los casos, pues, sería atraer la inversión. Pero en época de crisis que llegue la inversión no va a ser tan simple. Y, pues, algunos países se han dado incentivos, ahí existen para atraer inversión en una crisis o post-crisis, es con incentivos fiscales. Exoneraciones de algún impuesto, de algunos impuestos, y eso puede atraer la inversión, pero para superar las crisis. Pero también una crisis es falta de confianza o pérdida en la confianza. Entonces, atraer la inversión a un país cuando se ha perdido la confianza no es fácil. Pero
pero sí puede ser la inversión, por supuesto, en el mejor de los casos. Yulisa habló, ¿verdad? Sí, Lick. Ok, muy bien. Una burbuja económica. Por lo general se produce en mercados de alta especulación. ¿Qué es lo que le da vida al sistema capitalista, jóvenes? ¿Qué es lo que hace que el sistema en el que vivimos pues se mantenga vigente? El consumo. Eso es lo que le da vida a la economía. Pero al sistema capitalista lo que le da vigencia es la especulación. Vivimos en un sistema altamente especulativo. Y al analizar los precios reales de algunos bienes o algunos servicios, en realidad son altos, pero por factores especulativos. Algo tan simple y tan sencillo como decir la vivienda en la ciudad de Guatemala. Hay algunos sectores en los que hay alguna burbuja inmobiliaria, es decir, que se está incrementando el precio de los bienes o de los bienes inmuebles solo por estatus. Es que ese lugar es de estatus. Pero cuando llegan los problemas reales de ese sector de la ciudad, entonces ahí se va a desaparecer esa creencia o ese estatus. Entonces, una burbuja económica que es propia del sistema capitalista y que refleja la especulación, causa una subida anormal y prolongada en el precio de los productos, de manera que el precio se aleje cada vez más de su valor. Esa es una burbuja económica, pero la burbuja económica básicamente se refiere a factores especulativos. Miren, espérenme, antes de seguir, ahora que me acuerdo, está Carlos aquí. Es que me recuerdo que él me había hablado algo acerca de su variable, de su serie. Jóvenes, no veo aquí ningún Carlos. Ayer me habló cabalmente porque su variable le da un comportamiento extraño, creo que era una variable de deuda. Entonces pregunto si está por aquí para que lo miremos rápido, o no se conectó hoy. Sí, hay una mano levantada, Juan Manuel. Paul. Sí, Lick, buenas noches. Mire, fíjese que es con relación a lo de la burbuja y de la especulación que mencionaba. Digamos que me confundí un poquito porque precisamente hay partes, digamos que, o no sé si se refería exactamente al precio de los bienes inmuebles, digamos compraventa, o eso también incluye así como alquiler, ¿no? Eso podría considerarse ahí también. Todo. Ya, es que lo que pasa es que pongámosle de que hay áreas en las que, por ejemplo, donde yo, digamos, en las cercanías de donde yo vivo, pasó mucho de que se comercializó bastante y que hasta cierto punto eso hizo, digamos, que se encareciera un poco más el alquiler y incluso también el precio de las viviendas, hacía para comprarlas, ¿verdad? Pero eso también se podría considerar como especulativo o es otra causa. No, eso es especulación. Y eso es lo que le da vida, vigencia al sistema capitalista. Vivimos en un sistema altamente especulativo. Y lo que contribuye a la especulación es la publicidad. Así de simple y de sencillo. Ustedes de repente, y más que todos los jóvenes, son más vulnerables a que les presentan un producto bonito y como ese producto lo usa fulano en la publicidad, entonces todos van a querer ese producto. Por ejemplo, en el caso de los teléfonos, ¿verdad? ¿Qué se dice aquí? Como los NFT. ¿Qué es eso, Sebastián? Los iPhones. No, los NFTs fueron una tendencia que surgió ahí más o menos durante la pandemia, que eran productos de inversión y que todos los alababan porque hacía como que únicas. Por ejemplo, usted tenía una imagen y esa imagen aparentemente solo usted la podía tener. Entonces había gente que se metió a invertir un montón en todo eso y al final no resultó valiendo nada.
Excelente. Gracias por la ilustración, Sebastián, así es. Y hay muchos productos altamente especulativos, incluso cuando mencionaba ayer el Departamento de Energía en Estados Unidos que lo crearon con la crisis del petróleo que hubo en la década de los 70. En realidad, en Estados Unidos se especula mucho con el precio del petróleo porque están muy pendientes cada mes, creo que es el 22 o el 25 de cada mes, que el Departamento de Energía presenta a la opinión pública el dato de inventarios de petróleo. Entonces, si el Departamento de Energía dice que que subió el nivel de inventarios de petróleo, el precio tiende a bajar, porque hay suministro de petróleo, digamos, y viceversa. Entonces, es un factor altamente especulativo, porque algunas veces puede aumentar o disminuir el inventario de petróleo por factores puramente estacionales. Entonces, ahí vemos nosotros cómo se ve en el sistema capitalista la especulación. Y esto no lo digo yo, esto lo viene desde el tiempo en que Marx escribió el libro El Capital. Él decía, se recordarán del curso de Economía Política hace algunos añitos allá en el área común, en el S10. Marx decía, bueno, lo que le da vigencia al sistema capitalista es la especulación. Y en eso estamos actualmente, en un sistema altamente especulativo. Y eso es lo que le da vida al sistema capitalista. A la economía de un país lo que la impulsa es el consumo. Porque si no hay consumo, la gente no va a producir. Pero digamos, el consumo también está amarrado con la especulación. Como les dije hace un momento, a veces consumimos productos como el iPhone 16, ya está, ¿verdad? La última versión de iPhone. Pues viene ahí el marketing. 17 es lo que ya está, puchica, yo ni sabía. Ok, entonces esa última versión de teléfono, pues tiene mucho marketing atrás. De repente el producto no es tan bueno, pero digamos, el que nos hagan creer cosas, pero se especula con un producto, entonces aumentan las ventas. Y en eso vivimos, en un sistema altamente especulativo. Muy bien, eso es una burbuja económica. Y como cualquier burbuja, así como cuando ustedes de chiquitos hacían burbujas de jabón, ¿qué pasa con las burbujas? Explotan. Hay un momento que explotan. Entonces igual una burbuja económica va a explotar. Está muy bien, gracias, Josué. Crack financiero. Es una caída vertiginosa de la mayoría de valores de una o varias bolsas durante un corto periodo. Entonces, un crack financiero. El más conocido como Jueves Negro en la Bolsa de Nueva York, el 24 de octubre de 1929, y volvió a usarse en ocasión de octubre del año 87. Los cracks bursátiles se caracterizan por una reacción de pánico entre los accionistas. Es como que vamos desenmarañando una crisis y cuando se habla de un crack financiero, básicamente es un pánico entre los accionistas. Entra el miedo, entra el temor de qué es lo que va a pasar. Y eso responde a una pérdida en el nivel de confianza. Aquí tenemos las crisis económicas según el índice Standard & Poor's 500. Entonces, del año 92 para el año 2022, un periodo de 30 años, estos cracks financieros, ese nerviosismo, ¿verdad? En la crisis.com, que lo había mencionado, por los atentados del 11 de septiembre, la crisis subprime y la pandemia del COVID. Inflación y guerra de Rusia con Ucrania. Estos son los cracks financieros, un nerviosismo. Ahora voy a mencionar los principales índices bursátiles. Aquí esta nota hace referencia al Standard & Poor's 500. Bueno, las crisis financieras, las crisis económicas en el mundo, su epicentro ha estado en Estados Unidos principalmente. Y se empieza a notar o se percibe una crisis cuando caen las bolsas. Estas bolsas de valores lo que hacen cada día es
Bueno, construir un indicador bursátil, un índice sintético. Un índice sintético, que es un tema que vamos a ver aquí en la clase del segundo parcial, es obtener un índice consolidado o sintetizado en un número. La información cuantitativa que tiene diferentes características, pero que son del mismo sector. Por decir algo, usted quiere hacer un índice sintético de el sector construcción. La Cámara de Construcción hace un índice cada mes. Es un índice sintético. Entonces, con información tan diversa como metros de construcción autorizados por las municipalidades, quintales de cemento, importaciones de hierro, impuestos por la distribución de cemento. Entonces vemos nosotros cifras de hierro, cifras de metros de construcción autorizados, vemos préstamos a la construcción, ¿sí? Entonces vemos información diversa, pero que está relacionada con un sector. Entonces se integra en un solo índice, en un solo número, toda esa información, y para ello hay una metodología. Eso lo voy a explicar aquí en la clase. Entonces, de igual manera, los índices que construyen las bolsas de valores cada día es con relación al comportamiento, al movimiento en la compra y venta de acciones que tienen todos los integrantes de esa bolsa, los famosos brokers o los corredores de bolsa. Una bolsa de valores es un espacio físico donde llegan representantes de casas, de instituciones financieras o comercio o industria. Y ellos lo que hacen ahí es comprar y vender acciones de sus clientes. Entonces, dependiendo del comportamiento que tenga esa compra y venta de acciones, cada día se construye un número índice, un índice sintético. Y entonces, dependiendo de las variaciones de ese índice, pues bueno, se habla de que cayó la bolsa. Porque las variaciones del índice de un día respecto al anterior, o la semana anterior, o el mes pasado, fue una tendencia negativa. Y cuando se hace eso por varios días y la variación relativa es negativa, entonces habla, bueno, se cayó la bolsa o empieza a bajar el índice, es porque hay nerviosismo. Es decir, de que las empresas que cotizan en bolsa, el precio de sus acciones es menor. Yo lo mencioné en ambos salones, entre el martes y ayer, digamos, cómo se fija el valor de una empresa. Entonces, si vemos una empresa que cotiza en bolsa, ellos van a fijar el valor de la empresa en función del precio de las acciones de esa empresa. Entonces, se me ocurre pensar en McDonald's Internacional. Ellos, sus acciones, tienen un precio de mercado. Y ese precio de mercado puede ser muy distinto al valor original de la acción. Pero es pura oferta y demanda. Entonces alguien dice, bueno, yo quiero acciones de de McDonald's porque es una empresa rentable, porque es una empresa estable, porque tiene crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces compra acciones de esa empresa. Y los vendedores dicen, bueno, esta es una buena empresa, muy bien posicionada, pues subámosle el precio. Y si hay quien pague, subámosle el precio. Acuérdense ustedes de que la ley de la oferta y la demanda depende mucho, pues, del precio. Si usted está dispuesto a pagar por más, le van a dar más caro. Así de sencillo. Entonces, en el caso de las acciones que se cotizan en las bolsas, los diferentes índices bursátiles van a depender mucho del precio de las empresas, del movimiento que puedan tener las empresas. Entonces, en el índice Standard & Poor's 500, el S&P 500, es el más popular y muestra el desempeño general de las acciones estadounidenses. Tiene el número 500 porque es precisamente 500 empresas seleccionadas por su tamaño, liquidez y por su impacto en la actividad económica. Este índice tiene aglutinadas 400 empresas industriales, 20 del sector transporte, 40 del sector servicios y 40 financieras. Es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. Luego está el Dow Jones, que es el índice bursátil más antiguo.
Y en el caso de este índice bursátil, pues se hace referencia a que se conforma por la variación promedio de un grupo de acciones que muestra a los inversionistas cómo está el mercado en ese momento. Son empresas estadounidenses. Y un dato interesante es el indicador bursátil más seguido y más citado y el más antiguo. Es como que el más conocido en Estados Unidos, aunque miren, no tiene la magnitud del Standard & Poor's 500. Este tiene solo 30 empresas y son específicamente de Estados Unidos. Y luego está el indicador Nasdaq 100, que es el que toma en cuenta corporaciones no financieras y que tienen mayor valor de mercado, que negocian sus acciones cada 3 meses. Es muy importante ya que mide empresas fuertemente enfocadas en alta tecnología. ¿Qué empresa creen ustedes que podría estar en Nasdaq 100? Tesla. Muy bien, Tesla, sí, Sebastián. Nvidia, sí. Esta empresa es la que fabrica chips de computadora, ¿verdad? Así es. Ok, bien, entonces son empresas de alta tecnología. Y según esta nota que yo estoy colocando aquí en la presentación, su cálculo es similar a la Standard & Poor's 500 utilizando una base ponderada con el valor de capitalización de las empresas que lo conforman. En Europa también están los índices bursátiles más importantes. Está el de la Bolsa de Alemania, el Frankfurt, o no, creo que las mixtas Frankfurt, que están ahí en la 7ª avenida y creo que es 11K en la zona 1, sino que es un índice bursátil de Alemania. Está el Eurostoxx, 50 empresas de más relevancia en la eurozona. Está el de Londres, el London Stock Exchange, es un mercado con más de 2.000 compañías y su índice de representativos es el FTSE 100, donde cotizan principales 100 valores. Luego está la Euronext de París, 40 principales valores de mayor capitalización de Francia. La bolsa en Milán tiene 30 empresas. El mercado Euronext de Holanda, de Ámsterdam, de los Países Bajos. Están en Asia, están los índices bursátiles más importantes, el Nikkei de Japón, el Hang Seng de China, el SCI 50 de Shanghái. Recordemos de que Shanghái es una de las ciudades chinas más prósperas y una de las más ricas y más desarrolladas y más importantes de China es Hong Kong. Hong Kong fue un protectorado inglés y es una ciudad muy pero muy desarrollada comparada con las demás de China. De hecho, hace algunos años, desde que Inglaterra o que Hong Kong pasó a ser parte de China, porque siempre había sido pues como es de Inglaterra, pero también de China y una ciudad un poco independiente. Ahora China ya lo tomó, ya tiene el control sobre Hong Kong. Y también están empresas de Singapur, de Corea del Sur, de Taiwán, lo que mencionaba ayer de los famosos tigres asiáticos. Y en América Latina, lo que les dije hace unos días, el IPC es un índice bursátil de la Bolsa de México. Entiendo que el petróleo de Guatemala se negocia en la Bolsa de México. Y entonces en este índice, en el IPC, está condensado todo el movimiento de la Bolsa de Valores de este país. El Merval de Argentina, está la Bolsa de Brasil, la Bolsa de Chile, la Bolsa de Perú. Entonces, ¿por qué no aparecerá la de Guatemala, jóvenes? En Guatemala hay una bolsa de valores. Porque tendrían que hacer pública la información. Porque tendrían que hacer pública la información, ¿verdad? Entonces, lo mencionamos en clase, las empresas que cotizan acciones o que ponen a la venta sus acciones en bolsa, pues tienen que hacer pública la información. Y entonces las personas que quieren comprar acciones de X o Y empresa, pues ahí ven cómo es el comportamiento de la empresa. Y en el caso de nuestro país, pues el mercado de valores sí permite que las empresas
puedan suscribirse y puedan comprar y vender acciones de ellas mismas, de ellas en el mercado bursátil. Pero por el tema de la transparencia, de la información pública de empresas privadas que cotizan en bolsa, creo que de acuerdo con la mentalidad del empresario guatemalteco, por el tema de impuestos, es que le daría pánico que Juan de los Palotes se enterara del comportamiento de la financiero de esa empresa. Muy bien, mercado financiero. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Le que yo quería preguntar, estaba viendo que las bolsas de valores tienen dueños que son compañías. Por ejemplo, la de New York tiene una compañía que se llama ICE. La de Londres tiene una que se llama London Exchange Group. O sea, ¿qué necesita una empresa para crear una bolsa de valores? Y cualquier empresa podría crear una bolsa de valores si tiene el capital y la confianza necesaria. Mira, yo lo que yo entiendo es de que, primero que todo, definamos una bolsa de valores. En realidad la bolsa de valores es un lugar donde acuden representantes de instituciones financieras a comprar y a vender acciones, principalmente, porque no solo acciones se venden en las bolsas de valores, también está el mercado de futuros. Pero esta persona que va aquí, por decir algo, él representa a una institución financiera. Y en esa institución financiera llegan los clientes y le dicen a la institución, mire, yo estoy interesado en invertir mi dinero comprando acciones de X o Y empresa. Entonces esta persona que representa a esa institución financiera viene a este espacio físico y con otros compra o venden acciones de una empresa. Por lo regular, estas bolsas de valores son administradas y tienen algún reglamento por una institución financiera. Si lo traemos al caso de Guatemala, es la Corporación BI, y en el edificio de la Corporación BI, en la zona 4, es donde está la Bolsa de Valores de Guatemala. Antes había una bolsa de valores que se llamaba la Bolsa Agrícola, que estaba en la zona 9. Ahí por donde estaba antes Credomatic, no sé si lo ubican, o donde estaba ahora la central del BAC. Ahí estaba la Bolsa de Valores Agrícola. Y ahí solo se transaban créditos y productos de inversiones para empresas agrícolas. Pero esa bolsa desapareció. Honestamente no sé si quebró o tuvo algún problema, pero desapareció. Y actualmente la Bolsa de Valores de Guatemala, la Bolsa de Valores Nacional, en realidad lo único que hacen ahí es operaciones puramente financieras. No hay compra y venta de acciones, sino que es puro mercado de capitales. Y mercado de derivados. En el caso de la Bolsa de Valores de Guatemala, los bonos que emite el Ministerio de Finanzas es a través de ellos que se negocia. Y el Banco de Guatemala también subasta algunas neutralizaciones de liquidez a través de la Bolsa de Valores. Pero los representantes de las casas de bolsa que están ahí en la Bolsa de Valores de Guatemala, lo que hacen ellos es comprar o obtener inversiones para sus clientes de entidades del Estado, principalmente el Ministerio de Finanzas. Entonces, por ejemplo, Camilo quiere comprar o quiere hacer una inversión del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas, para financiar el presupuesto, acude a deuda interna y externa. Entonces, parte del financiamiento del presupuesto es con deuda interna y coloca bonos en el mercado nacional. Esos bonos no los vende directamente el Ministerio de Finanzas y que ustedes vayan a finanzas y mire, yo quiero un bono de 500 pesos, ¿verdad? Sino que lo hacen a través de una casa de bolsa. Entonces Camilo tiene su dinero por ejemplo, en la Corporación BI. Ahí tiene su portafolio, ¿va? Tiene sus cuentas de depósitos monetarios, tiene sus inversiones a plazo,
y tiene algunos préstamos. Entonces dice Camilo, yo quiero, en vez de tener inversiones a plazo fijo, quiero bonos del Ministerio de Finanzas porque quiero ver cómo es el rendimiento. Entonces va con el corredor de bolsa del BI y le dice, mire, yo quiero comprar bonos del Ministerio de Finanzas, entonces lo hace a través de un corredor de bolsa. Esto es lo que hacen principalmente en Guatemala, pero es administrado por una entidad privada, que es el Banco Industrial, esa bolsa de valores en nuestro país, y son ellos los que asumen la responsabilidad y a quienes les autorizó la Junta Monetaria tener la bolsa de valores. Entonces me imagino que, en atención a esta pregunta de Camilo, en otros países también han de tener las entidades financieras como el banco o alguna empresa subsidiaria o representante de un banco grande, la administración de la bolsa de valores. Es lo que yo entiendo. Muy bien. Entonces, vamos con el mercado financiero. ¿Hay alguien iba a preguntar otra cosa? No, a ver. Sí, Rubén Poitán. Sí, licenciado, una pregunta, hablando de esta la bolsa de valores, puede haber casos donde tal vez alguna bolsa de valores puede repercutir en otra, porque me acuerdo que en una de las lecturas hablaba un poco acerca de lo que es, no sé, volviendo otra vez al tema de la crisis, perdón, pero habla de que hubo un caso donde la bolsa de valores de Nueva York también repercutió en lo que es la bolsa de valores de Dow Jones, que sufrió una crisis del... Pero vamos a en el caso de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones es el índice que se construye con base al comportamiento o a la compra y venta de acciones en la bolsa de valores de Nueva York. Es que el índice bursátil es de una bolsa de valores. ¿Ya? Ok, entiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está aquí vamos a ver, el Dow Jones, que hablamos. Es un índice más robusto al solo contemplar 30 compañías industriales de Estados Unidos. Entonces, es un número índice, el Dow Jones, que corresponde a la bolsa de Nueva York. Entonces, dependiendo de las transacciones que se hagan en la bolsa de Nueva York, el índice puede tener alzas y bajas. ¿Sí? Ahora bien, yo entiendo de que en esto que se hablaba del crack financiero, en la mayoría de los valores de una o varias bolsas durante corto periodo es más conocido como jueves negro. Entonces, en este caso, en esta crisis, fue la caída en la cotización de irse de una o varias bolsas. Entonces me imagino de que pues estaría pasando casi que lo mismo en todas las empresas. Cuando hay una crisis económica, se refiere a toda la economía, no solo a un sector de la economía. Porque si no podemos decir una crisis en la agricultura, o más específico, una crisis en el café, o una crisis en los precios del azúcar, ¿no? Entonces, cuando es una crisis económica, se refiere a toda la economía. Si no, estaríamos hablando específicamente de la crisis del precio del café, del precio del banano, etcétera. ¿Sí? Y cuando hay una crisis económica, es decir, de toda la economía, pues eso va a afectar a todas las empresas. Así como en la crisis subprime. Ese banco Lehman Brothers, que era de los más grandes en Estados Unidos en su momento, pues se pasó trayendo empresas agrícolas, industriales, financieras, de servicios, etcétera. ¿Sí? Entonces igual pasa con las bolsas. O sea, cuando es una crisis económica es generalizado, no es solo para un sector en específico. Ok. Con relación al mercado financiero, es el mecanismo por medio del cual se realizan intercambios o transacciones de activos financieros. Los mercados financieros nacen de la necesidad de capital a largo plazo que tienen las empresas y que los estados o los gobiernos no solo al momento de su creación, sino también en el transcurso de sus necesidades. Los mercados financieros están afectados por la oferta y demanda. ¿Qué es un mercado de capitales? También conocido como mercado accionario.
es un tipo de mercado financiero en el que se ofrecen o se demandan fondos o medios financiados a mediano y largo plazo. Y mercado de derivados. Es el mercado financiero donde se negocian o contratan instrumentos derivados, siendo los más importantes el de futuros. Entonces, por ejemplo, en el mercado de derivados, es ahí donde uno puede encontrar las compras o los precios de la venta de petróleo. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren saber cómo cerró el precio del petróleo hoy. A eso no lo vamos a encontrar en un mercado financiero ni en un mercado de capitales. Lo vamos a encontrar en el mercado de derivados, específicamente en el mercado de futuros. Entonces ahí vamos a ver nosotros cómo fue que las empresas del día de hoy pactaron comprar petróleo a 1 o a 2 o a 3 meses en el futuro, ¿verdad? Entonces ahí es donde se refleja el mercado de futuros. Y el promedio de hoy, o el precio de hoy, es el promedio de cómo se pactó a futuro vender el precio del petróleo. Entonces ahí está también el mercado de futuro, está el precio del petróleo, está el precio del maíz, del trigo. También están que son materias primas. Están de opciones y de las operaciones swaps. La característica de este mercado es que se realizan operaciones de compra o venta a precios de hoy con entrega a un futuro pactado. Entonces, por ejemplo, las compañías aéreas, ellos en el mercado de futuros compran combustible para los siguientes meses, para tener seguro el combustible para los aviones. Entonces, en el mercado de futuros también está el precio de la gasolina, el precio del diésel. Y entonces estas compañías de aviación, ahí ellos compran de una vez a futuro. Y si nosotros vemos un mercado de futuros, así en el caso de Guatemala, pero algo muy doméstico, es cuando van muchos compradores salvadoreños a un municipio que es Saltenango, ¿cómo se llama? Que es famoso ustedes, que le dicen la hortaliza de América, Almolonga. Dicen que a Almolonga llegan muchos salvadoreños, ya los cheros, y de una vez con la gente del municipio, con algunos productores medianos o intermediarios, de una vez compran y de una vez pactan precio de entrega del producto para diciembre, para enero, X o Y hortaliza. Entonces así funciona el mercado de futuros, para garantizarse el suministro y garantizarse el precio de un bien. En el mercado de futuros principalmente está el de la bolsa de Chicago, que tiene trigo, maíz y soja. Estos productos trigo y maíz, que es a lo que le da seguimiento los bancos centrales, porque esto tiene un efecto directo sobre la inflación. Está en el mercado de futuros. ¿Qué es un pánico financiero? Una estampida bancaria, corrida, lean bien, no cogida, sino corrida bancaria o asedio bancario, cuando hay una retirada masiva de depósitos bancarios llevada a cabo por una gran cantidad de clientes de un banco. ¿Por qué creen ustedes que se da un pánico financiero? Y aquí en Guatemala ya se ha visto pánico financiero. ¿Por qué creen? La gente tiene miedo. ¿Sí? ¿No se oye bien? ¿No se oye padre? Dale, Camilo. Esperan de que la gente tiene miedo de que el banco no tenga suficiente dinero para pagar sus depósitos. Entonces van al banco e intentan sacar todo su dinero. Y como sabemos que los bancos nunca tienen todo el dinero que deben de depósitos, entonces se descapitalizan. Sí, es una pérdida de confianza. Puede ser una corrida bancaria, que todo el mundo corre a las agencias a sacar su dinero. Y tal vez ustedes lo habrán visto ya hace unos años, un rumor de que X banco iba a quebrar. Y la gente corrió solo con el rumor. No se aseguró de preguntar en la superintendencia de bancos, revisar alguna información,
sino que de una vez, con el rumor, corrió. Yo creo que lo conté en el curso de teoría y política monetaria, que en alguna ocasión, en un banco X, porque eso lo investigaron, despidieron a varios empleados. Y entonces ellos, en venganza, se desquitaron del banco solo con un rumor. Yo siempre he dicho, Guatemala parece pueblo. Entonces vinieron estas personas y le pagaron a un grupo de gente de viva voz, ojo con eso, de viva voz, nada que en red ni nada de eso, de viva voz. Van a ponerse una fila así como la de la policlínica del IX en la zona 1, en la 17 calle, como a las 6 de la mañana. Y platique ahí con la gente y cuéntenles, fíjese que yo tengo un hermano que trabaja en ese banco y me contó que va a quebrar, ya saqué mi dinero. La gente ya es un rumor, va. De ahí a otros, miren, váyase a la fila ahí de la MUNI que están pagando, no sé qué, ahí, miren, a puro chisme. En cuestión de 3 o 4 días, ya estaba llegando la gente a las agencias de ese banco a sacar su plata. Y como todos miraban, ¿qué está pasando? Es que la gente está sacando su plata porque dicen, híjole, se regó el rumor de que X o Y banco iba a quebrar. Entonces ese es un pánico financiero y es la falta de confianza, la falta de conocimiento, y eso puede provocar problemas serios. La retirada de depósitos se debe a la mayoría de casos a la insolvencia del banco, pero también puede deberse a inmovilización de depósitos o corralito. Yo creo que lo dije en alguna ocasión que un corralito, eso lo han tenido en Argentina, es cuando el Estado, a través del Banco Central, le limita a la población la tenencia de divisas. Entonces dice por decreto, las personas individuales no pueden tener más de $500, o no se les pueden hacer transacciones por más de $500. Y control de cambios, eso es algo parecido, solo que aplica a bancos. Entonces el Banco Central dice en una política de control de cambios, una especie de corralito para nivel de bancos, ¿verdad? Los bancos del sistema no pueden manejar más allá de $3 millones, por decir algo. No pueden hacer transacciones más allá de $3 millones, no se les puede dar abrir las ventanillas del Banco Central por más de 3 millones. Es la política de control de cambios. Cambios, también estos de cambios previstos en la moneda o cobro de nuevas tasas o impuestos inesperados sobre los depósitos. Un efecto dominó, que la quiebra de un banco puede traer consigo la quiebra de otros bancos. Un banco grande puede traer la quiebra de bancos pequeños. Parece que los bancos grandes también les proveen o les prestan dinero en algunas ocasiones a los bancos pequeños. Yo en el salón 210 dije algo el día de ayer con relación a eso. Y les pregunto a los chicos del 210, ¿cómo se llama la tasa de interés que se cobran los bancos cuando se prestan entre ellos? La tasa de interés líder, Lick. No, yo no dije la líder. Eso lo dije él en el 210, eso sí estoy seguro. ¿La líder? ¿Sí me escucharon? Ah, muy bien, Josué. Él sí me puso atención, la de los reportos. La tasa de los reportos son las operaciones en las que los bancos del sistema se prestan dinero entre ellos. Entonces, la tasa de interés que ellos se cobran, no sé, la tasa de interés de los reportos. Y los bancos del sistema, cuando tienen poca liquidez, acuden a operaciones de reporto para cumplir principalmente con sus obligaciones de encaje. Por ejemplo, ahorita no hay problemas de liquidez en el sistema bancario, pero se daba mucho en la década de los 90 y principios del 2000. Los bancos pequeños no tenían dinero para estar encajados en el Banco Guatemala para cumplir con el encaje bancario. Entonces acudían a bancos grandes a prestarles dinero para poder cubrir el encaje. Y entonces los bancos grandes, cuando le prestan a los bancos pequeños, pues bueno, es una operación de reporte. Y le cobran una tasa de interés similar a la tasa de interés líder. Muy, muy similar. Yo lo dije en el 210, que
la tasa de interés de reporto va muy de la mano, uno lo grafica en un plazo mediano, pues se mira que van de la mano, muy pegadas, la tasa de interés lineal con la tasa de interés de reportos. Entonces, cuando no hay liquidez en el sistema bancario, los bancos grandes pueden tener problemas y un banco grande le puede contagiar de sus problemas a un banco pequeño. Porque los bancos pequeños acuden a veces a los bancos grandes para prestarles cuando hay iliquidez en la economía. Actualmente la economía sí tiene liquidez, pero los bancos del sistema aún se siguen quejando porque no tienen suficiente liquidez o la liquidez que ellos quisieran. Y creo que lo he dicho en clase algunas veces. Actualmente la ejecución presupuestaria del gobierno no es alta, es baja. Entonces, esa baja ejecución en el gasto de gobierno genera poca liquidez en los bancos, porque hay empresas que le dan servicios al gobierno y estas empresas acuden a créditos bancarios para poder dar los servicios al gobierno. Entonces, si el gobierno no está gastando, pues las empresas no van a demandar créditos para darle servicios al gobierno. Entonces, los bancos del sistema dicen, bueno, también no tenemos suficiente liquidez en caja porque el gobierno no está gastando. Pero bueno, este es el pánico financiero. Y jóvenes, ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Los economistas chupan los viernes y este programa El Chavo del 8, los economistas estudian a Keynes. Entonces, que quede claro, jóvenes, nosotros estudiamos a Keynes. Muy bien, el lunes hay asueto. El lunes es feriado, jóvenes, para todos. Eso sí, no hay pierde. Entonces, hasta el martes nos vemos de forma virtual nuevamente. ¿Estamos? Gracias, Ley.